Bien, entonces vamos a comenzar a compartir la pantalla para poder empezar la clase, ¿ya? Listo. Bien, vamos a trabajar la semana 12 que corresponde a Historia Universal, desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Listo, a ver, vamos a comenzar entonces con estas ideologías. A ver, las ideologías, ¿qué son, verdad? ¿A qué nos referimos con estas ideologías? Estas ideologías son un conjunto de ideas, de pensamientos, de teorías, que si bien se van a desarrollar en el siglo XIX, los orígenes, los cimientos de estas ideologías las vamos a encontrar en el siglo XVIII, ¿no? Ahí se fueron formando y ya para el siglo XIX van a alcanzar un grado de desarrollo, de consolidación y se van a expandir por Europa y por el mundo también, ¿sí? Estas ideologías representan sentimientos colectivos, representan intereses colectivos. Por ejemplo, si hablamos de liberalismo, sabemos que es una ideología por parte del grupo burgués. Si hablamos del socialismo, sabemos que es una ideología de la clase trabajadora, ¿no? Al menos sabemos que impulsó la lucha por parte de ellos. Y si hablamos de conservadurismo, ya lo llevamos para el grupo de la nobleza. Entonces, las ideologías representan estos intereses, ¿no? Estos pensamientos de distintos sectores de la sociedad. Y las ideologías básicamente van a responder cuestionamientos, realidades que se presentan en el siglo XIX, como que, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que desde la Revolución Francesa se lograron importantes cambios, ¿no? Por ejemplo, se puso fin al absolutismo, se puso fin a los privilegios, ¿no? De la nobleza, a estos derechos señoriales, ¿no? De la servidumbre. La iglesia también, ¿no? Fue también, digamos que se perjudicó, ¿no? También la iglesia se afectó por todo ese movimiento revolucionario que significó, pues, la revolución en Francia. Entonces, estos cambios que trajo la Revolución Francesa no fueron permanentes, ya que en Viena, ¿no? En este famoso Congreso de Viena, las monarquías, ayudadas por la nobleza, van a buscar restablecer, ¿no? El orden anterior. O sea, van a intentar regresar al antiguo régimen, a los privilegios, a los reyes, ¿no? Absolutistas, van a intentar regresar a eso, y también pues reacomodar el mapa de Europa, como ellos dijeron. Entonces llegamos al siglo XIX y encontramos, por un lado, a monarcas que quieren recuperar el absolutismo de antes, ¿no? Ese absolutismo en donde ellos ocupaban todo el poder y pues en su persona se justificaba todo, ¿no? La ley, pues la riqueza, y en realidad todo el poder, ¿no? También tenemos una nobleza que se resiste, ¿no? A los cambios, una nobleza que quiere conservar sus privilegios por encima de todo. Y por otro lado tenemos a una burguesía ansiosa de cambios, ¿no? De tomar el poder, y la clase obrera, ¿no? La clase popular también, ¿no? Tratando de impulsar movimientos para la consecución de, digamos, más que algo, sino es buscar un espacio dentro de esa sociedad donde ellos significaban el escritor explotado, ¿no? Ellos significaban la mano de obra. Entonces ellos van a también tratar de concientizarse, ¿no? En base a su realidad, para a partir de ahí buscar también logros, ¿no? Cambios también. Entonces vamos a empezar, tenemos primero al conservadurismo. A ver, voy a ir viendo de rato en rato si hay alguien en la sala. Ya, todavía no hay nadie. Entonces regresamos. El conservadurismo es una ideología política representada en los intereses de la nobleza y si también queremos, ahí también metemos a la iglesia, también, ¿ya? Porque se apoyan, sus intereses son afines y estos sectores quieren una sola cosa. ¿Qué es lo que quieren? Que todo se mantenga o en todo caso que haya un retorno, ¿no? ¿Un retorno a dónde? Al antiguo régimen. ¿Cómo era el antiguo régimen? ¿Cómo era? Absolutismos, sociedad estamental, economía proteccionista y en el aspecto eh,
digamos, político, ¿no? También tenía que ver con los derechos y privilegios por parte de la nobleza. Entonces, ellos quieren que todo vuelva como antes o en todo caso que las cosas se mantengan. Entonces, en ese sentido, ellos rechazan los cambios, ¿ya? Rechazan los cambios y más bien ellos defienden los privilegios, defienden la servidumbre, el absolutismo, entre otras cosas. Lo contrario al conservadurismo es el liberalismo. En el liberalismo vamos a observar que los intereses aquí están puestos en la burguesía, o mejor dicho, la burguesía es la que va a mover esta doctrina. ¿Por qué, verdad? ¿En base a qué? Bueno, la burguesía ante todo lo que va a plantear es el uso de la razón. Así como alguna vez los ilustrados franceses en el siglo XVIII te hablaban de la razón, ¿no? Para poder generar los cambios, pues los liberales también te hablan de lo mismo. Dicen que la razón conlleva los cambios, pero ¿por qué? ¿Cómo es que la razón lleva los cambios? Porque si tú usas tu razón, vas a poder generar un pensamiento crítico. Y si tú tienes un pensamiento crítico, reflexivo, tú vas a poder observar la realidad y buscar qué defectos tiene. Y una vez que tú encuentres esos defectos, tú vas a poder plantear cambios, ¿no? Reformas para mejorar eso, ¿no? Porque recuerda que los burgueses también creían en la idea del progreso. ¿Qué significa esa idea? Que todo puede mejorar, ¿no? Además, ellos también, los liberales, te hablan de la libertad, ¿no? Esa es su máxima. Y la libertad es parte de la naturaleza del ser humano, sí, pero también la libertad nosotros la tenemos por nuestra racionalidad, porque somos seres pensantes y racionales, también eso nos conlleva a este derecho que es la libertad. Entonces, el uso de la razón te lleva a los cambios y también te lleva a la defensa de la libertad. El liberalismo tiene su manifestación en lo político y también en lo económico. Referente a lo político, el nacionalismo, no, el liberalismo tiene que ver con la soberanía popular. ¿Cómo es esto de la soberanía popular? Bueno, hola, buenas tardes para los que ingresan. Me pueden interrumpir en cualquier momento para las preguntas, ¿ya? Aquí voy a estar avanzando. Ya. Entonces, decíamos que en el liberalismo político se defiende la división de poderes, ¿ya? Se defiende la soberanía popular. Pero estos principios, ya, estas ideas, tienen su base en la libertad. ¿Cómo es eso de la libertad? Mira, la libertad es aquella facultad que te permite tomar tus decisiones, ¿ya? ¿Qué decisiones? Todas tus decisiones, ya sean decisiones a nivel individual, a nivel político, a nivel social, a nivel de pensamiento, de expresión, todas tus decisiones, ¿ya? De todas estas libertades que tú tienes, para los liberales, la más importante es la libertad política, porque es la libertad que te otorga el derecho a poder tener una decisión, y esa decisión es tu voto, es el sufragio, ¿ya? Con tu voto, con tu decisión, tú puedes elegir a tu gobernante, la persona que te va a representar. Entonces, el pueblo, cada uno de los hombres, elige al gobernante mediante pues una decisión, que es el voto. Una vez que eliges al gobernante, esta persona te representa, ¿no? Representa al pueblo. Entonces, el pueblo tiene el poder de elegir al gobernante y también de reemplazarlo, cuestionarlo, ¿no? Si es que pues se observa que el representante elegido no cumple con el motivo por el que fue elegido. Recuerda que con los absolutismos no se podía hacer eso, porque en los absolutismos tú no elegías al gobernante, tú no podías criticarlo, tú no podías reemplazarlo, nada, absolutamente nada. Es más, en los absolutismos ni siquiera había la facultad de que tú pudieras cuestionar lo que el rey hacía ni opinar sobre lo que él hacía. Nada, no había esa facultad. ¿Por qué? Porque te castigaban, pues te censuraban.
te callaban. Entonces tú, en el absolutismo, tú no podías, pero con las ideas liberales, ¿no? Que llegan en el siglo XIX, ahora sí, se defiende la libertad del hombre y entre esas libertades la libertad política, que es la libertad que tú tienes para opinar sobre el gobierno, es la libertad que tienes para decidir en asuntos relacionados con el gobierno y poder elegir a tu gobernante también. Y la igualdad jurídica hace referencia a la igualdad ante la ley. Todos los hombres somos iguales ante la ley, ¿ya? La libertad económica tiene que ver con estas doctrinas que aparecieron en el siglo XVIII, recuerdan, ¿no? La fisiocracia y también la escuela liberal. Y estas escuelas pues ya nos hablaban de que el comercio debía ser libre. Recuerdan a los fisiócratas cuando decían dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Laissez-faire y laissez-passer. Entonces, esta idea queda, ¿no? Esa idea va quedando y llegamos al siglo XIX y los liberales plantean lo mismo, ¿no? Plantean el liberalismo económico o libre mercado. ¿Qué significa y por qué los liberales plantean eso, ¿no? Porque los liberales son burgueses y tú sabes que los burgueses, lo que ellos defienden siempre, 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 ¿ya? Ellos, lo que defienden es el comercio, porque ellos se dedican al comercio. Entonces, un ratito, chicos, dime un minutito, un ratito. Si hay preguntas, estoy atenta a las preguntas, ¿ya? Ya. Entonces decías que los burgueses se dedican al comercio. Entonces, ellos necesitan consolidar su comercio. ¿Y cómo lo van a consolidar? Expandiéndolo fuera de Europa, expandiéndolo al mundo. Entonces, yo necesito, para poder expandir al mundo el comercio, necesito pues que los mercados se abran, ¿no? Que no haya barreras. ¿Cómo voy a lograr que no hayan barreras, verdad? ¿Cómo lo voy a lograr? Muy simple, te doy la fórmula, que el Estado no se meta. Nada más, que el Estado no se mete y la economía se va a regular solita. No va a ser necesario que la protejan ni que la intervengan. La economía se va a regular sola mediante la ley de la oferta y la demanda, es lo que sabemos, ¿verdad? Es lo que alguna vez Adam Smith decía, la mano invisible, ¿no? Bien, entonces chicos, dejamos el liberalismo y vamos con el nacionalismo. En el caso del nacionalismo estamos hablando de una ideología que es más como un sentimiento. ¿Sentimiento de qué? De pertenencia. ¿A dónde, verdad? ¿Perteneces a qué? A un pueblo. Un pueblo, una nación, porque nacionalismo viene de nación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la nación? Es un pueblo, es un conjunto de personas que se sienten unidas por elementos como la raza, como la lengua, quizá la religión, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, esos elementos en el nacionalismo se exaltan bastante. Pero de todos los elementos que se exaltan, hay uno que es el más importante de todos. Ese es el concepto de la patria. ¿Ok? ¿Qué cosa es la patria, verdad? La patria es el lugar donde tú naciste. Si tú naciste en el Perú, tu patria es el Perú. Tu territorio es el Perú. Porque exaltar el concepto de patria es lo mismo que decir territorio, pues. Entonces, tu patria es el Perú, tu territorio es el Perú. Eh, yo tengo una pregunta. Había una pregunta en el chat, no la vi, ahorita recién la voy a ver. Hablar del imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Ya, ok, Génesis, entonces voy a ir hacia allí de una vez, ¿ya? Ya no voy a esperar todo el proceso, voy hacia ahí, porque de repente entraste y tienes un rato nada más para estar. Ya, dame un segundito. Ya, ok. ¿Qué es el imperialismo? A ver, chicos, primero recordar que el imperialismo también se le llama colonialismo, ¿ya? Y más exactamente,
es neocolonialismo. ¿Por qué le llamamos neocolonialismo? Porque la palabra neo hace referencia a nuevo, que sería como nuevo colonialismo. ¿Y por qué decimos nuevo colonialismo? Porque este colonialismo del siglo XIX es el segundo colonialismo que se va a vivir en la historia mundial. El primer colonialismo hace referencia al siglo XVI, cuando España y Portugal se digamos que se presentaron como los dos imperios más grandes del mundo, ¿no? La España de Carlos V, la de Felipe II, fue la España más poderosa que tuvo todo el siglo XVI-XVII. Ya después en el XVIII comenzó a caer, ya es otro cuento, pero España y Portugal sí fueron, ¿no? Los imperios poderosos y eso fue debido pues al reparto de territorio que ellos hicieron, ¿no? Después de las exploraciones geográficas. Entonces, cuando llegamos al siglo XIX, ya estamos hablando de un neocolonialismo. Este imperialismo es un sistema de gobierno, también es una dominación política, en donde los estados industrializados, ¿no? Aquellos que nosotros llamamos potencias, van a ponerse por encima, van a controlar, van a dominar a otros estados menos desarrollados, no industrializados. ¿Ya? ¿Dónde están ubicados estos estados no industrializados, no desarrollados? Pues en América, en Asia y en África. Ahí están. Entonces, estos países industrializados, principalmente de Europa, van a comenzar a controlar, dominar estos territorios, ¿no? Menos desarrollados, convirtiéndolos en sus colonias. No siempre fue colonia, ¿ya? Porque en realidad la colonización tiene varios, ¿cómo sería la palabra? Tiene varias formas de presentarse, ¿ya? Por ejemplo, la forma de colonia es la más conocida, pero también existe la forma de dominio, ¿ya? Dominio es una forma distinta en donde sí hay una dominación, ¿ya? Pero también hay como, se podría decir, una situación de colaboración, ¿no? Una situación de que eres mi aliado, una situación de que obviamente estás subordinado a mí, pero yo no voy a tratar de romper tus estructuras sociales, no te voy a tratar de implantar lo mío, porque tú ya tienes eso. Por ejemplo, mira, el caso de Inglaterra con Canadá. ¿Ya? Canadá también fue parte de los dominios de Inglaterra, ¿no? No como colonia, sino como un dominio, porque en el caso de Canadá, pues no había que implantar idioma, no había que implantar religión, ¿no? O esos elementos como sí lo tienes que hacer en África o en Asia, ¿no? Entonces, con Canadá es distinto. Entonces, el imperialismo se presenta de diversas maneras, ¿no? El que más conocemos es en el que el imperio al resto lo convierte en colonia, ¿no? Ese es el que más conocemos, pero en realidad se puede dar de diversas maneras. En el imperialismo se forman los imperios coloniales. Tienes a Inglaterra con la reina Victoria, que fue una etapa maravillosa para Inglaterra, con el reinado de pues, de esta mujer, que fue bastante largo, más de 60 años, aunque los críticos dicen que en realidad sus ministros, Disraeli, Palmerston y Gladstone, fueron los artífices, ¿no? De todo ese periodo de apogeo, ¿ya? Bueno, como haya sido el caso, igual, ¿no? Con este reinado se aplicaron muchas reformas sociales, se impulsó el arte, la ciencia, ¿qué más? Inglaterra se expandió, ¿no? Convirtiéndose en el imperio más grande del mundo, su economía también fue una de las mejores del mundo, entonces fue su etapa de mayor esplendor. Luego le seguía Francia, ¿no? La Francia de Napoleón III, que también fue una etapa pues de como 20 años en los que Francia también fue pues uno de los imperios más poderosos del mundo. ¿Ok? Entonces se forman imperios coloniales. Se exportan grandes capitales a las zonas de influencia. Bueno, pues imagínate pues que eres una empresa, ¿no? Entonces no eres una empresa, eres un empresario. Eres el dueño de la Ford Motor Company, ¿no? La empresa de automóviles de Henry Ford, ¿no? Entonces tu empresa comienza a crecer, ¿no? Comienzas a crecer,
y por lo tanto tus ganancias también aumentan. Entonces, al aumentar tus ganancias, tú vas a poder tener más capitales, ¿no? Capitales que vas a poder invertir para que tu negocio crezca y se consolide. Ahora, esos capitales que tú tienes ya no los vas a invertir en tu país de origen, porque se supone que tú ya controlas tu mercado, ya tú eres una marca impuesta, ¿no? Ya te consolidaste en tu mercado. Ahora te falta irte a nuevos mercados fuera de tu país de origen, ¿no? Entonces, en el caso de los europeos, sus grandes empresas que ya se habían consolidado, ¿no? Comenzaron a irse hacia otras partes, ¿no? De América, de Asia y de África. Entonces, a eso le llamamos exportar estos grandes capitales que obviamente vienen de estas grandes empresas que son conocidas ahora como las multinacionales, ¿no? Son aquellas empresas que tienen su sede de origen en un país desarrollado pero que después pues van a llevar subsidiarias o sus, no sé, enclaves o factorías, como lo quieras llamar, ¿no? Las van a llevar a distintas partes de África, de Asia y de América, y ahí van a comenzar a formar lo que también se llaman los monopolios, ¿ya? Que es controlar el mercado desapareciendo las pequeñas competencias. Eso lo van a hacer muchas empresas, principalmente las norteamericanas, ¿ya? Que van a llevar a cabo estos monopolios para controlar, pues, los mercados, ¿no? Pues, por parte de estas marcas, ¿no? Ahora, en cuanto a las causas, tenemos la sobreproducción. La sobreproducción tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? O sea, sobreproducir es pues altamente ambicioso, significa producir más de lo que el mercado demanda, ¿no? O sea, mi mercado me dice que para este invierno, porque yo vendo ropa, ¿verdad? Yo produzco ropa, entonces para este invierno que va a estar bien fuertecito, mi mercado me dice que debo producir 25.000 casacas, ¿no? Ya está, 25.000 casacas. Eso es lo que demanda mi mercado, porque yo conozco mi mercado. Pero yo no produzco 25.000 casacas, yo voy a producir 1.000.000 de casacas. ¿Por qué tanto? Bueno, ahí estoy sobreproduciendo. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo tengo la intención de vender todo eso. Eso es lo que yo quiero, vender todo. Entonces, para poder vender toda esa gran producción, yo tengo que asegurar que lo voy a vender. Entonces, para eso tengo que asegurar mercados. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer, asegurar mercados, buscar mercados. ¿Por qué busco mercados? Porque he sobreproducido, porque sobreproduzco. ¿Y por qué sobreproduzco? Porque quiero ganar más. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahora, esa sobreproducción es peligrosa en la medida en que pueden darse casos en que pues no haya condiciones y pierdas, ¿no? Toda tu inversión. O sea, todo lo que produciste puede ser que no logres colocarlo en el mercado y simplemente pierdas todo eso que has invertido. Eso también va a pasar, ¿ya? Eso pasó en el siglo XX cuando se dan las caídas de la bolsa de valores, ¿no? Que una de sus principales causas fue la sobreproducción por parte de las empresas norteamericanas. En cuanto a lo económico, también se buscan los mercados, como bien dijimos, y las materias primas, ¿no? Los recursos naturales. Ahí buscaban el petróleo, ahí comienzan a buscar, pues, el algodón, también los metales, buscan el azúcar, y muchas cosas más, ¿verdad? En cuanto a lo político, hay una búsqueda de prestigio internacional. Todas estas naciones imperialistas, todas ellas buscan ese control. Bueno, primero el prestigio internacional, ¿verdad? Que es como una competencia entre ellas para ver quién es la más dominante, ¿no? Quién es la más poderosa. Y ya lo que tiene que ver con el control geopolítico, pues es también parte, ¿no? Es parte de esa competencia en donde un Estado quiere, pues, controlar, ¿no? Expandir sus dominios. Entonces, expandir sus dominios, pero pues para lograr expandir sus dominios, este Estado, ¿no? Tiene que también tener controlado su territorio. Primero controlas tu territorio y luego buscas la expansión. Entonces, hay una intención, ¿no? Hay una ambición por controlar los territorios para dominar todo, ¿no? Para dominar a la población, para dominar el gobierno, los recursos, ¿no? Entonces, eso, ¿ya?
En cuanto al ideológico, se nos presenta el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que nos habla del sentimiento hacia la nación, que se exalta la idea de patria, ¿no? Y que pues en algunos casos lo vinculamos con las guerras mundiales. Y obviamente sí, ¿no? Están vinculados con las guerras mundiales. Pero sí, tomando en cuenta siempre de que la ideología por sí misma no genera un problema en realidad, o sea, no hay un peligro, es una ideología. Lo que generó las guerras fueron los extremos, ¿no? Los radicalismos, el nacionalismo exacerbado, aquel nacionalismo que te lleva a pensar que amas tanto a tu patria, ¿no? A tu territorio, que piensas a ver tu territorio como si tu territorio fuera el mejor, el más desarrollado, el más importante. O sea, comienzas a, digamos, defender tu territorio y al defenderlo, tú vas a tener que, digamos, poner justificaciones de discriminación, ¿no? Hasta de racismo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Mira, si yo quiero tanto el Perú, así ya de una manera muy fanática, yo quiero el Perú. Yo voy a comenzar a decir que el Perú es lo mejor, su comida, la gente, súper, súper, ¿ya? Recontra lo mejor. Y los demás, como Chile, pues Bolivia, Ecuador, todos los países de la región, pues son inferiores, ¿no? Mira, su comida no se compara, su historia no, su cultura, sus recursos no. Mi país es mejor, es superior, es superior, es superior, y me quedo con esa idea. Entonces, en base a esa idea, luego yo voy a justificar cualquier medio para poder hacer prevalecer la idea de que mi territorio es el mejor, el más desarrollado y superior a los demás. Entonces, cuando decimos que vamos a justificar cualquier medio, pues hablamos del medio de la guerra, pues, ¿no? Entonces, es ahí donde estos países que se enfrentan en las guerras mundiales, ¿no? Que tienen nacionalismos exacerbados, pues es ahí donde se observa eso, ¿no? Se observa que utilizan la guerra como mecanismo, ¿ya? Como mecanismo supuestamente para defender sus territorios, pero en realidad no lo están defendiendo, porque ellos mismos están yendo hacia una guerra que bien podía evitarse, pero como tienen el sentimiento de la nación tan fuerte, tan radical, pues eso les lleva hacia pues las guerras, ¿no? El eurocentrismo también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos estado diciendo. Es la idea de que Europa es el centro de todo, de que Europa es pues es el punto de cultura, de poder, de civilización, ¿no? Mientras que los de en África, Asia, ¿no? Significan la barbarie, significan lo salvaje, lo inferior. Entonces, si yo digo que África es lo inferior, lo distinto, y yo digo que Europa es lo mejor, lo primero, lo superior, entonces yo estoy discriminando, estoy haciendo diferencias, eso se llama discriminación. Y tú sabes que la discriminación lleva también pues al racismo, ¿no? Porque el racismo es eso, ¿no? Son las diferencias que se encuentran pero por temas de razas, obviamente, ¿no? Entonces, todas estas ideas, ¿no? Ideológicas de nacionalismo, eurocentrismo, son causas importantes del imperialismo y eso de la labor misionera, civilizadora, pues tiene que ver con la justificación. O sea, yo me presento ante África, ante Asia, justificando mi presencia con, digamos, con em, con esta labor de que yo te voy a transmitir mi cultura, de que yo te voy a sacar de la barbarie en la que te encuentras, ¿no? De la que yo he venido a mostrarte, digamos, los patrones culturales que tú tienes que aprender. Entonces, todo lo que el imperio hace en su colonia, ¿no? Todo se justifica mediante esta labor civilizadora. Y lo demográfico ya tiene que ver con la sobrepoblación, ¿no? Europa, producto de todos los cambios, mejoras que trajo la revolución industrial, Europa comienza a crecer, como ya sabes, ¿no? Crecer, crecer y crecer, y llega un momento en que se va a sobrepoblar. Entonces, al sobrepoblarse Europa, va a conllevar a las migraciones.
migraciones eh, hacia América, hacia África, ¿no? Asia. Y para ser más, pues, exactos, América fue el continente que más, ¿no? Población europea recibió. Europa fue, América, Estados Unidos fue la parte que más población recibió. Luego el Caribe, luego Brasil, luego Argentina, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces, durante esta etapa del imperialismo, se va a caracterizar por eso, ¿no? Por las grandes migraciones y también por la sobrepoblación que Europa va a vivir. Entonces ahí tenemos el imperialismo, tenemos la conferencia. Voy a ver si hay otra pregunta, a ver si agilizamos o no. No, parece que esté. Bueno, vuelvo a repetir que si alguien quiere bueno, quiere no, va a plantear alguna pregunta, lo pueden usar su micrófono o lo ponen ahí en el chat. Así que voy terminando por aquí. Bueno, decíamos también del imperialismo, que parte de este imperialismo son pues los tratados, ¿no? Los que se va a suscribir, quienes van a participar también de estos, ¿no? Uno de ellos bastante conocido es la Conferencia de Berlín, desarrollado obviamente en Alemania e impulsado por el artífice de la unificación alemana. Estamos hablando de Otto von Bismarck, ¿ya? A ver, ¿qué decimos aquí? Alemania con Otto von Bismarck van a impulsar la famosa conferencia de Berlín. Estamos hablando de una conferencia a realizarse en la ciudad, ¿no? En Alemania, en el siglo XIX, en donde van a participar las distintas naciones industrializadas de Europa. Ahí participa pues Reino Unido, participa España, participa Francia, Holanda, ¿no? Todas ellas, todas participan de este, pues, este reparto de África, ¿no? Entonces, todas estas potencias van a intervenir en África, colonizándola, ¿no? Colonizándola por completo, como se puede ver ahí en la imagen del mapa. Se observa que todo el territorio fue colonizado, en parte por Reino Unido, otra parte por Francia, otra parte fue para Italia. Y si nos fijamos por los colores, el espacio más pequeño, ¿verdad? Que ha sido, pues, eh, o no, la parte más pequeña no, sino el imperio que menos territorios va a lograr obtener de este reparto es Alemania. Como podemos ver en el mapa, estos territorios pequeños eran los que Alemania va a poder obtener, ¿no? Tras, pues, haber participado de este reparto colonial. En la imagen tenemos el reparto de China, ¿no? Por estos, bueno, ahí se nota y se ve a la reina Victoria, por ejemplo, ¿no? Y a otros reyes de Europa repartiéndose China, ¿no? Eso pues en alusión a lo que pasaba con China en el siglo XIX, ¿no? En cuyo momento China era intervenida por las distintas potencias, ¿ya? Comenzando por Inglaterra. ¿Listo? Y bueno, ahí vemos el mapa y ya. Entonces vamos con la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahí, espérenme un segundito, chicos, un segundito. Ya, entonces vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? ¿De qué se trata esta?
esa primera guerra mundial que en su momento fue conocida como la Gran Guerra. Mm. La Primera Guerra Mundial es un conflicto a escala mundial que transcurre desde 1914 hasta 1919. Si bien las acciones beligerantes culminaron en 1918, recién para 1919 se firmó el Tratado de Versalles, con lo cual la guerra ya llegó a su final de manera definitiva, ¿no? Ya no había nada más que hacer. Ahora, este conflicto tomó bastante tiempo para que vaya preparándose, ¿no? No empezó de la noche a la mañana, tuvo toda una preparación. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente que es la paz armada, en donde vamos a observar que durante aproximadamente pues 40 años, ¿no? Promedio, estos países se prepararon. ¿De qué manera se prepararon? Fabricando armamento, comprando armamento. Países como Alemania y Reino Unido no, Reino Unido no, Alemania y Estados Unidos, pues no te imaginas todo lo que invirtieron para poder armarse, ¿no? Para poder producir armamento. Y sobre todo también de sus industrias pesadas, ¿no? Mientras que por parte de Inglaterra y por parte de Francia, entre otras, ¿ya? Se preocuparon por comprar armamento. ¿De dónde lo compraban? De Estados Unidos. Estados Unidos le entregaba a Francia y Inglaterra créditos con los cuales les vendía armamento. Entonces la situación se presentaba de esa manera. Ahora, lo de la paz armada, que también se le llama carrera armamentista, ¿ya? Así también se le llama. Pues de esta etapa no solamente hay que ver lo malo que fue por el tema del armamentismo, ¿no? O sea, sí, pues no, que los países se estén armando por una guerra está muy feo, muy malo. Pero también hay que verlo por la parte, pues, de los beneficios, de las innovaciones, de los avances, de la ciencia que trajo para el ser humano, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. Porque justamente los años de la paz armada son los años de la segunda revolución industrial, donde aparece la electricidad, el automóvil, los aparatos que vuelan, la medicina avanza, todas esas cosas, pues, ¿no? Tan espectaculares que llegaron a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver pues que la paz armada tiene pues esa parte, ¿no? Que sí que fue un precedente de la guerra, pero por otra parte también tenemos los grandes avances que se dieron. Ahora bien, si los países se están armando y no hay guerra, ¿no? No hay, es porque saben que sí va a haber, ¿no? Más temprano que tarde va a haber. Y en realidad, chicos, todas estas naciones beligerantes, todos lo sabían. ¿Y sabes por qué lo sabían? Número uno, porque ellos sabían las enemistades que habían, o sea, las rivalidades imperialistas, ya de que que te odio y tú me odias y que tú me quitaste esto, yo te quité lo otro y yo quiero lo que tú tienes y viceversa. Entonces, esas rivalidades imperialistas desde la Revolución Industrial se comenzaron a gestar. Entonces, esas rivalidades prosperaron más y más y más, que llegaban a un punto culminante. Además, pues sabemos que nos vamos a enfrentar porque nosotras, tú y yo, queremos lo mismo. ¿Y qué cosa quieren? Pues mercados, mano de obra barata. Queremos, pues, recursos naturales. Entonces, es lógico que sepamos que más tarde que temprano o más temprano que tarde nos vamos a pelear, nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque queremos lo mismo y porque los recursos pues son escasos, entonces toca, ¿no? Nos toca ver pues cómo, digamos, cómo cada quien cómo desarrolla, ¿no? Su papel en esto. Entonces, si tú sabes que va a haber una guerra, si tú sabes que hay rivalidades, ¿ya? Lo que tú tienes que ahora buscar son tus amigos, tus aliados. Los aliados te van a ayudar a que tú puedas, pues, protegerte, ¿no? A que tú puedas tener digamos que este apoyo, ¿ya? Para que te puedan, pues, facilitar armamento, ejércitos, ¿no? Para que puedan ayudarte. Entonces, se comienza a dar esta formación de los bloques militares. Por un lado tenemos la Triple Alianza y por otro lado tenemos la Triple Entente, también llamada Entente Cordiale. ¿Ok? La Triple Alianza se le llamó así tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así se le suele llamar. Algunos también le llaman el eje,
¿ya? El eje. Pero lo que respecta a la Triple Entente, eso sí va a ser cambiado después en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial le van a llamar, pues, ¿no? A la Triple Entente los aliados, ¿ya? Los aliados. Entonces tenemos a Alemania, Austria-Hungría, Italia y el Imperio Otomano en la Triple Alianza. Y en la Triple Entente, que primero fue Entente Cordiale, ahí tenemos a Francia y a Gran Bretaña. Ya después, cuando Rusia se suma al grupo, ya pues le llaman, ¿no? Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿no? Y ya le llaman Triple Entente. Y después Japón, Estados Unidos y también Italia se van a unir a esta Triple Entente. ¿Por qué se fue Italia de la guerra, no? ¿Por qué se fue? ¿Ok? Esto tiene que ver, chicos, con la zona balcánica, ¿ya? Con la península balcánica. Ahora vamos a ver, creo que esta imagen es buena. Vamos a ponerla más grande. Ya, parece que todavía no hay preguntas. Regreso entonces. Ya, miren. mm, En esta zona de acá, balcánica, que está en la parte suroriental de Europa, aquí encontramos estos pueblos que son balcánicos, ¿no? Valga la redundancia. Estos pueblos balcánicos, ¿quiénes son, verdad? ¿Quiénes son o cómo son? Bueno, estos pueblos balcánicos integran a, por ejemplo, Serbia, a Bulgaria, a Bosnia, ¿no? Montenegro, ¿ya? Engloba a estas pequeñas, ¿no? Pequeños estados, muy pequeños, bastante pequeñísimos. Entonces, lo que va a pasar con estos pueblos balcánicos es que a inicios del siglo XX, pues van a ser liberados del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Van a ser liberados. Entonces, estos pueblos balcánicos, una vez que lograron su independencia, obviamente, pues no querían volver a ser colonizados, lógico, ¿no? No querían, querían gozar de su libertad. Y por eso que en estos pueblos balcánicos van a comenzar a florecer grupos terroristas. Grupos terroristas como el de Serbia, ¿no? Se llamaba la Mano Negra, ¿ya? Entonces estos grupos radicales, estos grupos terroristas, ¿ya? Se van a formar en esta zona balcánica. ¿Y qué tiene que ver Austria, Hungría aquí, ¿verdad? E Italia aquí. Bueno, lo que tiene que ver esto es lo siguiente. Tanto Italia como Austria-Hungría querían, digamos, controlar, ¿no? Querían controlar esta parte de, digamos, esta parte balcánica. Pero no podían las dos tener la misma pretensión, ¿no? Solamente una nada más, ¿no? Una de ellas, obviamente, ¿no? Entonces ahí comienzan los problemas, pues ahí comienzan los problemas porque este, en el caso de Italia y en el caso de Austria-Hungría, pues ninguna quería, ¿no? Abandonar este, esta ambición que tenían por la zona balcánica. Ahora, lo que va a pasar aquí y va a terminar definiendo todo, ¿ya? Es pues que Italia sabía, ¿ya? Italia sabía que si lograban ganar la guerra, si lograban ganar, Italia iba a perder, porque digamos que Austria-Hungría era más importante para Alemania de lo que era Italia. O sea, entre Italia y Alemania, bueno, entre Italia y Austria-Hungría, Alemania, ¿a quién elegiría en prioridad? Pues al Imperio Austrohúngaro, que era su principal aliado. Entonces, Italia pensó que aunque ganaran la guerra, nunca iba a obtener lo que buscaba, ¿no? Lo que le interesaba, sus ambiciones. Entonces, Alemania no, entonces Italia decidió retirarse del bloque de la Triple Alianza, e irse para el bloque de la Triple Entente. ¿Ya? Decidió irse porque pensó que Alemania, dentro pues del bloque que habían formado, no le iba a favorecer
como si le iba a favorecer pues a Austria-Hungría, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, verdad? Bueno, esta parte creo que se entendió. Vamos a ver si hay algo ya. No, no hay nada más. Ya, vamos a ver entonces aquí que Italia se cambia de bando, ¿ya? Y ahora vamos con el pretexto, ¿sí o no? El pretexto es la muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿ya? Permítanme, chicos, porque quiero poner un videíto chiquito. Voy a... Ajá. Ajá, bueno, en Francia, sobre las colonias de poblamiento, sobre las colonias, o sea, ¿cuáles son las colonias de Francia? Hola, Víctor Manuel, me estás preguntando cuáles son las colonias de Francia durante, pues, el neocolonialismo. Esa es la pregunta, pero no, no la entiendo bien. Del imperio coloniales europeos. O Ya, sea, pero, ya. el profesor, bueno, me dijo que eso fue pregunta de la pre y nos dijo colonia de poblamiento y dijo un país, pero no, no recuerdo. Luego dijo colonias de explotación, que ese sí dijo que era India. Ah, ya te entiendo, ya sé por dónde va la pregunta. Ya mira, las colonias de Francia, principalmente estaban en la parte de África. Vamos a ver si aquí en el mapa, sí, aquí están también vamos a reducir esto un ratito, vamos a interrumpir esta parte de la Primera Guerra Mundial. Y sí, aquí están ubicadas. Ya, les decía que las colonias de Francia estaban ubicadas principalmente en África y sobre todo en la parte norte de África, como se puede ver en el mapa, ¿no? Ahí está Argelia, ahí está Túnez, ahí está Marruecos, por ejemplo, ¿no? Ya, mira, Argelia, Marruecos, ¿ya? Y Túnez, estos países que están en el norte de África, eran colonias, como bien dices tú, más de poblamiento. ¿Por qué? Porque estas colonias desde que Francia llegó, ¿no? Llevó su presencia, ¿no? De dominio hacia estos pueblos, pues para garantizar o para consolidar el control, el dominio, ¿no? Sobre estos pueblos, pues Francia no solamente utilizó como mecanismo, pues, la violencia, sino también usó mecanismos para poder, imponer, ¿no? Sus leyes, su lengua, ¿qué más? Digamos, el gobierno también, ¿no? Este gobierno controlado por ellos. Entonces, todos los recursos de Francia estaban encaminados a que el territorio respondiera a ellos, no solamente por un tema de violencia, sino por un tema de que la cultura francesa misma iba a estar ahí. ¿Y cuál es la manera de que la cultura de Francia esté ahí, ¿no? Mediante la migración de su gente. Entonces, muchos franceses migraron hacia el norte de África a establecerse, a vivir ahí, ¿no? A vivir ahí, ¿ok? Y esto se prolongó pues por décadas, ¿no? Décadas. Ya cuando terminó la Guerra Fría y ya acabó con ese enfrentamiento, ¿no? Que entre Estados Unidos y la URSS, ya cuando eso termina, este, vamos a observar que estos pueblos ya se habían independizado, ¿no? Ya habían logrado independizarse, pero las poblaciones europeas que vivían en ellas, ¿no? En estas colonias, la gran mayoría en esos años también comenzó a irse, ¿no? Comenzó a regresarse a su país. O sea, es como si te hubieses ido a Marruecos o Argelia durante 50 años, durante 40 años, y cualquiera diría que ya te acostumbraste a vivir ahí y ya te quedas ahí. Pero no fue así, ¿no? No fue así porque cuando estos pueblos se independizaron, ¿no? Argelia, Túnez, lograron su independencia, la población francesa que vivía ahí, pues rápidamente buscó regresarse a su territorio de origen, ¿no? Dejando pues en ese lugar otro tipo de situaciones sociales, también económicas, ¿no? Que van a sumarse a todos pues los efectos dañinos
que dejó la colonización, ¿no? O sea, dejó sumisión, dejó explotación del territorio, dejó contaminación, dejó gran dependencia económica, problemas sociales, todo lo que dejó como efectos, ¿no? Como consecuencias de ese proceso colonizador. Entonces, hubo, como bien dicen, colonias que eran más de poblamiento, como colonias que eran más para obtener recursos. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra también una de sus colonias que era más para recursos era India, ¿no? No era tanto para poblar, sino era para obtener, pues, recursos como el té, por ejemplo, que era bastante solicitado, bastante demandado por los mismos ingleses, ¿no? O sea, no con un afán de comercializarlo, sino por un consumo, también, ¿no? Natural, por, eh, como producto, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, no sé. En Inglaterra sería Egipto, ¿cierto? Egipto, mira, que sí, mira, lo que pasa es que hay un factor que nos estamos olvidando también, que Egipto sí efectivamente es una colonia de Inglaterra, fue una colonia importante a nivel económica porque fue básicamente para explotar sus recursos, para también tener esta cercanía con la zona de Oriente y cuando ya se funda el canal de Suez, más todavía, ¿no? Hubo una mayor importancia que adquirió Egipto. Y también considerar que hay algunas monarquías de Europa que eran bastante selectivas o eran monarquías pues donde su forma de vida no, no se, no se quería emparentar o relacionar con las colonias. La vida de la colonia era la colonia y la vida de la metrópoli era muy separada, ¿no? Entonces no hubo ese factor de migración así llamativo o importante, ¿no? Como sí lo hubo, por ejemplo, en el caso de Francia que nosotros mencionábamos, ¿ya? Entonces, en el caso de Egipto fue más que todo económica. Pero en realidad, ¿no? Con lo que vemos ahí de rojo en el mapa, de los que eran de Reino Unido, en su mayoría estas colonias eran más que todo económicas para Inglaterra, ¿no? O sea, de mandar a colonizar esta zona, no fue una de las principales digamos, ambiciones o metas que se establecieron por parte de las metrópolis. A ver, ¿qué más observamos por aquí? ¿Qué podríamos agregar? Ujú. Bueno, bueno, vamos dejando esa parte ahí, ¿ya? De todos los casos, Argelia sin duda fue la colonia que más población recibió de Francia, o sea, de todos los casos, Argelia fue el país más colonizado, ¿no? por Francia durante el siglo XIX y ya para el siglo XX se regresaron, ¿no? Los franceses que habían migrado se regresaron a su país. Ya, entonces vamos a continuar con la guerra. Les quería mostrar un video porque hay videos espectaculares de la Primera Guerra Mundial y muchísimos de lo que es la guerra de trincheras. Es uno de los que más abunda, así como también hay películas, ¿no? Películas de las guerras mundiales hay un montón. Ya, estábamos hablando de la zona Buenas tardes, balcánica. Miss. Hola, ¿qué tal? A ver, déjenme ver qué tengo por aquí. En el chat no hay nada. A ver, ¿cuál es la pregunta? Dime, escucha. Sí, Miss, disculpe sobre las consecuencias de la Segunda Guerra, no, Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué se da lo que es la migración de Europa hacia América? ¿A qué se debe? ya. A ver, vamos a buscar el PPT. Aquí. Bueno, lo que pasa es que la segunda revolución industrial, que básicamente es la continuación de la primera, ¿ya? Entonces, entre la primera y la segunda, los avances se van dando, ¿no? Cada vez más rápidos. Cada vez hubo mejoras en todos los aspectos, ¿ah? A nivel de, por ejemplo, de la industria, ¿no? Las máquinas eran más potentes, más rápidas, más ágiles para producir acero,
en cuanto a la energía, a la generación de la electricidad para poder generar corriente, ¿no? Que se aplicara en las ciudades. Así las ciudades comenzaron a iluminarse, ¿no? Con alumbrado. ¿Qué más? El tema de la salud, ¿no? Con lo que es la industria farmacéutica que comienza a crecer, la llegada de la vacuna, la calidad de vida de la gente comienza a mejorar, ¿no? Por ejemplo, el automóvil como un invento de uso, pues, de transporte familiar, urbano, ¿no? Antes las locomotoras eran transporte, pero de carga, ¿no? De mercancía, zona rural, al puerto. En cambio, el automóvil es algo urbano, algo familiar. Y también tienes ahí los tranvías eléctricos, que también eran transporte, pero más interurbano, ¿no? Entonces, todas esas mejoras, todas entre otras muchas más, hace que la calidad de vida de la gente aumente, ¿no? Y con eso aumenta la esperanza de vida. Entonces, habían menos personas que morían y más que nacían, ¿no? Aumentó la tasa de natalidad y disminuyó la tasa de mortalidad, mira, considerablemente, ¿ah? Porque así como tú dices, ¿no? Hoy en día, profesora, ya comemos, ¿no? Comemos cosas que nos enferman y hoy en día, pues, la esperanza de vida ha bajado y cosas así, ¿no? Pero tienes también que reconocer que por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros tenemos la oportunidad de vivir muchos años, ¿ah? Muchos años, ¿por qué? Porque si tú te pones a analizar hacia atrás, pues la esperanza de vida era corta, ¿ya? Bastante corta. En la Edad Media no se sospecha que la gente haya vivido más de 40 años. Ya a los 30 años estabas bastante envejecido. En la comunidad primitiva, ¿no? Cuando los hombres pues eran nómades, andaban en bandas, la esperanza de vida, ¿cuál era, no? O sea, no, pues, o sea, no se alcanzaba ninguna mayoría de edad ni nada por la situación del medio ambiente, ¿no? De lo difícil que era. Entonces, primera vez en la vida, ¿no? Que gracias a los avances de la ciencia que trajo la industrialización, hizo que aumentara la esperanza de vida. Y Europa va a comenzar a sufrir este fenómeno, ¿no? Demográfico de aumento, poblacional. Y si tomamos en cuenta que Europa es un continente pequeño, porque es un continente pequeño, te vamos a tener como resultado ciudades europeas crecidas y en donde ya no hay más espacio, o sea, ya se quedaron pequeñas ante la cantidad de población que comenzó a aumentar. Y hablamos de las ciudades, ¿ah? Porque tú me dices, profesora, pero ¿y en el campo también era igual? No, pues en el campo no, pero también recuerda que la gente no quería estar en el campo porque en el campo no había nada que hacer, todo estaba en la ciudad, ¿no? Entonces, las ciudades al crecer por el aumento de la población, y como ya no hay espacio y las condiciones de vida también son muy malas, ya son muy malas, entonces la gente decide migrar, ¿no? Ahora, vas a migrar hacia tierras desconocidas, sí, pero esto va a estar también condicionado por las ambiciones o por lo que se te promete, ¿no? Se te promete que si te mudas a estas tierras con tu familia, tu vida va a ser mejor porque hay más empleo, porque hay más tierras que cultivar. O sea, esa promesa también es la que jala, ¿no? Jala para que tú decidas hacia dónde vas a ir. Entonces, acá en América, que fue el continente que más población recibió de la migración europea del siglo XIX, ¿ya? Aquí en América, Estados Unidos fue el país que más migrantes tuvo durante toda la etapa del siglo XIX. O sea, ¿por qué? Porque Estados Unidos para ese momento, para el siglo XIX, ya llegando al siglo XX, Estados Unidos era pues en ese momento un territorio que estaba en ascenso, ¿no? Un territorio que se estaba consolidando, un territorio que había logrado atravesar por una guerra civil en la que habían salido victoriosos, ¿no? Era un territorio que te daba la oportunidad de poder, ¿no? Irte hacia el oeste y encontrar tierras lo suficientemente grandes y extensas para empezar de cero, ¿no? Entonces te daba todas estas oportunidades, facilidades, ¿no? Y eso fue lo que atrajo la atención de muchos miles de migrantes que se fueron hacia Estados Unidos. Otros también se fueron hacia Centroamérica, ¿ya? Y aquí en América del Sur también, ¿no? La imponencia de Brasil, la cercanía también, ¿no? La cercanía geográfica
hizo que también sectores muy grandes de Europa también se vinieran a Brasil y también de ahí nada más a Argentina, que fueron los dos territorios acá de Sudamérica que más población migrante tuvo. Ya en el caso de nosotros, de Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, tuvimos una recepción mucho menor de migrantes. O sea, no es que no hubo, pero fue bastante menor. Entonces, la sobrepoblación de Europa, la migración de Europa, tuvo varios de estos factores, ¿no? Y hay que aumentar también ahí que las condiciones también fueron óptimas, pues, porque los europeos que venían acá a América venían apoyados por los mismos gobiernos, ¿no? Los gobiernos eran los que daban el visto bueno o autorizaban la llegada de estos migrantes, todo porque creían, pues, en este concepto de las razas, ¿no? Y al hablar de raza, pues te lleva a hablar de los que son superiores y de los que son inferiores. Entonces, vamos a ver que muchos presidentes de acá de Sudamérica justificaban y apoyaban las migraciones europeas en base a esas teorías o pseudoteorías de que pues existen razas en el mundo y algunas son mejores que otras, ¿no? Es el famoso darwinismo social o básicamente es puro racismo, ¿no? Aplicado a la sociedad. Entonces, eso fue básicamente, ¿no? Eso fue esta sobrepoblación y la gran migración hacia América en el siglo XIX, llegando al siglo XX. Está bien, Luis, muchas gracias. Mm, Ya, aquí en el chat no veo más preguntas, entonces voy a continuar nada más con el PT. Me avisan si es que más preguntas hay escritas. Ok, vamos con la guerra, ¿ya? La guerra, todas las guerras se encienden por algo, todas las guerras empiezan por algo. A ese algo le llamamos pretextos. ¿Por qué es un pretexto? Porque todas esas naciones que se van a enfrentar quieren enfrentarse, se mueren por enfrentarse, están locas por pelearse, tal cual, ¿ah? Tal cual. Recontra quieren que, no, tú comienza, no, comienza tú, pero quieren pelearse. Entonces buscan el pretexto, lo buscan. Cualquier cosa pequeña o grande, eso va a encender todo. En este caso fue la muerte del archiduque Francisco Fernando. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Vamos a agrandar este mapa para entender cómo es que esto fue un pretexto. Aquí en la zona balcánica, acá pequeño, hay un territorio que era pues Bosnia. Ya, bueno, aquí como hemos puesto un mapa que es de la Primera Guerra Mundial, en este mapa no se observa bien, ya, pero en esta parte de Serbia, donde dice Serbia, ya, en esta parte oriental de Serbia, había un territorio que era pues Bosnia. Vamos a ponerlo en otro mapa porque queremos, no sé por qué se pone esto así. Mapa de Europa. Mapa de Europa. A ver, vamos a ver. Ay, no, vamos a hacer aquí. Será bueno haber llegado aquí, a ver. Aquí. Mm, no lo vamos a. No. Ah, ya. Ya. Creo que se puede ver más, ¿no? En el Google Maps se puede ver más. Como puedes ver, em, aquí en la parte hacia la frontera oriental de Serbia, pues este territorio llamado Bosnia, ¿ya? Bosnia, cuya capital es Sarajevo, ¿ya? Identifícalo. Este territorio, si lo trasladamos acá al mapa de durante los años de la guerra, ¿ya? Esto, pues, este territorio de Bosnia
estaba integrado a Serbia, ¿ya? ¿Cómo, verdad? Bueno, lo que va a pasar acá es que em, cuando estos pueblos balcánicos se independizaron, ellos van a buscar conservar su libertad, ¿no? Ya son independientes, ya recobraron la libertad y se quieren mantener así, lógicamente. Pero las grandes, ¿no? Estos grandes imperios como el Imperio Austrohúngaro, Italia y también el Imperio Ruso van a tratar de dominar este territorio balcánico por sus recursos, ¿no? Y también por el acceso que les da al mar Mediterráneo. Entonces, estos países balcánicos van a comenzar a enarbolar la bandera de la libertad y van a comenzar a exacerbar sus nacionalismos. Entonces, como parte de estos movimientos nacionalistas, ¿no? Estas luchas, en Serbia se va a formar un proyecto que es un proyecto integrador, es la Gran Serbia, ¿ya? La Gran Serbia es un proyecto impulsado por Serbia para poder unificar los países balcánicos en un solo territorio, que vendría a ser la Gran Serbia. Entonces, parte de este proceso integrador conllevó a acciones violentas por parte de Serbia hacia los demás países balcánicos. Entonces, ahí comienzan a generarse algunos choques y fricciones, pues, ¿no? En el cual Bosnia, pues, rechaza, ¿no? Bosnia rechaza ser parte de esa integración, Bosnia rechaza ser parte de ese proyecto de la Gran Serbia. Y Bosnia acude a pedir protección al Imperio Austrohúngaro. Ya va a pedir protección al Imperio Austrohúngaro, mientras que Serbia va a pedir protección al Imperio Ruso, porque sabía que Rusia era enemiga de Austria-Hungría. Entonces, aquí tenemos una zona de tensión. Es una zona de tensión, ¿por qué? Porque Rusia está en el bando de la Triple Entente y Austria-Hungría está en el bando de la Triple Alianza. Y cada uno de estos dos imperios, ¿no? Cada uno está aliado con estos territorios balcánicos, ¿no? Serbia está aliado con Rusia y Austria-Hungría está aliado con Bosnia. Si entre Bosnia y Serbia pasara algo, ¿ok? Entonces esto conllevaría a que Rusia y Austria-Hungría también se enfrentaran de manera indirecta, ¿ok? Entonces eso justamente es lo que va a pasar. El, 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 el heredero de la corona austrohúngara, estamos hablando de Francisco Fernando, va a visitar Sarajevo, ¿no? La capital de Bosnia, la va a visitar con su esposa, ¿ya? Con su esposa, y son asesinados, ¿no? En Sarajevo, ambos son asesinados por un jovencito de tan solo 19 años que se llamaba Príncipe Gabrilo. Este jovencito, pues terrorista, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, una organización terrorista de origen serbio, ¿ok? Pues este jovencito le causa la muerte al archiduque Francisco Fernando, ¿ya? Y también a la esposa. Y ante esto, el emperador Francisco José de Austria, ¿ya? Francisco José, reclama a Serbia, ¿no? Y le dice que la muerte de su heredero, ha sido causada por este joven, ¿no? De nacionalidad serbia, ¿ya? Y por tanto, Serbia tiene que, pues, responder, ¿no? Ante esto, ¿ya? Ahora, por otro lado, el emperador de Austria-Hungría, Francisco José, pues también tenía el problema, ¿ya? El problema de que su sobrino Francisco Fernando era su única opción de herencia para, para ocupar el trono del Imperio Austrohúngaro, ya que los hijos y los nietos de Francisco José habían fallecido, ¿no? Entonces, el emperador no tenía ningún otro familiar sanguíneo que pudiera, pues, hacerse cargo de la corona a la muerte del emperador. Entonces, Francisco Fernando era su única opción. Y ahora que lo habían matado, ¿no? El emperador Francisco José buscaba, pues, responsabilizar, ¿no?
en este caso, a Serbia. Serbia se sintió tan, o sea, tan amenazado que llamó a Rusia, que era su, pues, ¿no? Su aliado. Y Rusia, al entrar, pues, en defensa de Serbia, hace que Austria-Hungría también llame, ¿no? A otros aliados que tú ya sabes que eran, pues, Alemania, ¿no? E Italia en ese momento. Entonces, es aquí donde la guerra, pues, comienza, ¿no? La guerra comienza porque se activaron, ¿no? Se activaron las alianzas. Las alianzas es lo que se activaron. ¿Y todo por qué? Pues por un suceso que no debió llegar a más, ¿no? Debió resolverse ahí, pero llegó a más justamente por las alianzas que se habían hecho y porque todo estaba, pues, preparado para la guerra. Entonces tenemos ya el pretexto y ahora sí vamos con las acciones, ¿no? Las acciones iniciales. Las acciones iniciales, en estas acciones, el protagonismo lo va a tener Alemania, ya que la vamos a ver enfrentada en dos frentes diferentes. En el frente occidental contra los franceses y en el frente oriental contra los rusos. En el frente oriental, Alemania va a saber controlar la situación contra los rusos y los va a derrotar, ¿ya? Los va a derrotar en la batalla de los lagos Masurianos y también en Tannenberg. Estas derrotas fueron tan así, pues, escandalosas o tan así fulminantes que en Rusia desencadenó un proceso revolucionario, como ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que en Rusia, pues, se dio su revolución de febrero, ¿no? Entonces, la derrota de los rusos en Tannenberg y en los lagos Masurianos fue, pues, una total humillación para ellos, ¿ya? Falta de su capacidad militar, falta de armamento, malas estrategias, ¿no? Falta de no sé, de moral, de apoyo también para los soldados rusos que en todo momento se mostraron desmotivados a participar de aquella guerra, ¿ya? Entonces ahí tenemos un triunfo para Alemania, pero por el otro lado occidental tenemos derrotas. Alemania invade Bélgica y cuando invade Francia, ahí sufre una derrota. Francia la va a derrotar en la primera batalla de Marne, ¿ya? En la primera batalla de Marne. Ahora, de esto pasamos a la guerra de posiciones. ¿Por qué se llama guerra de posiciones? Pues porque es una guerra de tipo estática. ¿Qué significa una guerra estática? Significa que es una guerra donde no te mueves, ¿ya? No te mueves. ¿Y cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser una guerra donde no te muevas? Pues nos estamos refiriendo a la guerra de las trincheras, ¿ya? La guerra de las trincheras. ¿Cómo es eso que trinchera, verdad? Una trinchera es una zanja, es un túnel, es un hueco que tú vas a excavar en la tierra, ¿ya? Y tú te vas a meter en esa excavación, así como la imagen que está acá, vamos a ponerlo en grande, así, en esa, ¿no? En esa zanja, ahí te vas a meter. Por si acaso te digo que esas zanjas eran grandes, ¿ah? Esas zanjas, como puedes ver ahí, medían de 2 a 3 metros. Eran bastante grandes. Ahora, ¿desde dónde a dónde se dieron? Desde Suiza hasta el Mar del Norte. ¿Y quiénes son los enfrentados? Francia y Alemania. Fue una guerra de más de 2 años, ¿ya? Pero al final no hubo un claro vencedor, ¿no? Nadie podría decir yo te derroté, ¿no? Porque no hubo un claro vencedor. Chicos, un minutito, espérenme acá, un minutito.
Ya, ok, entonces decíamos que en este tipo de guerra los enfrentados fueron Alemania y Francia, que fueron muchos kilómetros, ¿no? Donde se levantaron las trincheras y básicamente se le conoce como una guerra de desgaste. ¿Por qué es una guerra de desgaste? Porque aquí gana no el mejor en sí, ¿no? O sea, no es el que más fuerte, es el que tiene mejores estrategias, sino gana el que más aguanta, ¿ya? El que más aguanta. ¿Y qué es lo que tiene que aguantar? Pues mira las condiciones, ¿no? En este tipo de guerra no te mata el enemigo. En este tipo de guerra te mata la falta de medicina, las plagas que se van a propagar ahí, la humedad que te va a enfermar, te mata pues las malas condiciones. Y eso lo dicen los estudios, ¿no? Los que se ha hecho respecto a esta forma de guerra, la guerra de trincheras. Los testimonios también están ahí, de los soldados que afirman que en las noches las ratas se inundaban. Ahí están los videos mismos lo muestran. Por eso quería mostrarles videos, pero ustedes pueden buscarlos. Hay una gran cantidad de videos y había un testimonio que fue el testimonio más particular, en donde un soldado contaba que tenía tanto el temor a las ratas que se había mandado a hacer como una especie de cápsula, como una cama especial que estaba totalmente tapada, cubierta por todas partes y este soldado se metía ahí a dormir, porque si no lo hacía, las ratas pasaban por tu encima, te mordían los dedos, así tal cual. Entonces, una guerra de desgaste, una guerra estática. ¿Que atacas a tu enemigo si estás metido en una trinchera, sí o no? Gran pregunta. Pues para atacar a tu enemigo vas a usar lanzallamas. Las lanzallamas tienen un gran alcance, ya de varios metros. También vas a usar metralletas. La metralleta es otro tipo de armamento que también tiene un gran alcance. Lo que también vas a usar son gases tóxicos. Este gas mostaza, este gas clorox, ¿ya? Esos también los vas a usar. También vas a usar los tanques, justamente los tanques, el gas mostaza, ¿no? Estos gases tóxicos o lo que se conoce como la guerra química, también se le conoce a ellos, ¿no? Todos esos armamentos van a ser creados justamente para la Primera Guerra Mundial, para las trincheras, ¿ya? Entonces, la guerra en las trincheras trajo estas innovaciones, ¿no? En las tácticas y en los armamentos que se van a usar. Ahora, también vamos a observar que otra forma de atacar a tu enemigo es, pues, durante las noches, salir a los campos, ¿no? A todo el espacio que está entre tú y tu enemigo, y vas a dejar ahí, pues, explosivos, ¿no? Explosivos para que tu enemigo, si quiere avanzar, pues simplemente va a volar en el aire, ¿no? Que se revienta un explosivo y vuela. Por eso, chicos, ustedes seguro que alguna vez han escuchado que, pues, alguna vez en tu vida, en alguna parte, ¿no? Puedes encontrarte con explosivos que han quedado enterrados, ¿no? De guerras que han habido. Sería una muy mala suerte, claro está, ¿no? Sería pues terrible suerte de alguien que encuentra algo así, pero no imposible, ¿ya? No imposible. Entonces vamos a dejar la guerra de trincheras porque ya vimos lo feo que fue, ya una guerra de desgaste, estática, lo que sí trajo fueron muchas innovaciones en el armamento, eso sí, ¿ya? Y solamente mencionar que tuvo estas dos batallas sangrientas, ¿no? La batalla de Somme y la batalla de Verdún. Acá no hay ganador, como te lo dije, acá no hay ganador, ¿no? Los franceses contra los alemanes, pero acá no hay un claro vencedor. El triunfo va a venir con el ingreso de Estados Unidos, como ya sabemos. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos ingresó a la guerra? Mira, lo que dice acá, ¿no? De Lusitania y pues de pues que era el telegrama Zimmerman, ¿ya? Eso básicamente, chicos, son los pretextos, ¿ya? ¿Por qué sabes por qué te decimos que son los pretextos? Porque Estados Unidos quería entrar a la guerra. Estados Unidos buscaba el motivo para meterse en la guerra y el motivo vino. ¿Y tú crees que el motivo vino o tú crees que fue sembrado? Cualquiera de las dos, pero ya, llegó el motivo. Mira, por qué todo esto es sospechoso? ¿Por qué?
porque la zona de guerra, ¿no? Esta zona que rodeaba a Inglaterra, los alemanes ya la habían decretado como zona de guerra. Los alemanes anunciaron la guerra submarina. Es que en una guerra tú anuncias, ¿no? Tú anuncias tu forma de ataque. Tú le dices a tu enemigo, ¿sabes qué? Todos los mares que te rodean, a partir de ahora son zonas de guerra, porque voy a atacarte, ¿no? Entonces, Alemania decreta la guerra submarina y comienza a hundirse varios barcos que iban que iban directo a Inglaterra llevándole ayuda, ¿no? Porque de eso se trataba, de llevarle a Inglaterra ayuda militar. Entonces los alemanes hundieron varios barcos, ¿ya? Hasta que los ingleses pudieron crear los radares, ¿no? Los radares que eran unos aparatos que ayudaban a detectar si en el fondo del mar había un submarino. Entonces, mientras eso pasaba, pues el Lusitania, este barco norteamericano, es hundido también. Siempre se ha dicho qué hacía un barco norteamericano ahí, si todo el mundo sabía que eso era una zona de guerra. O sea, si a mí me dicen que ese lugar es una zona de guerra, yo no voy por ese lugar. O sea, obvio, ¿no? No voy. Porque los gringos dijeron que en ese barco habían civiles. Eso es lo que ellos reclamaron ante el mundo, ¿no? La muerte de esos civiles que fueron pues hundidos, ¿no? Murieron ahí cuando Lusitania fue hundido. Bueno, se hundió Lusitania, haya llevado civiles, haya llevado armamento, pero se hundió y eso fue lo que motivó a Estados Unidos a ingresar a la Primera Guerra Mundial. Ahora, el telegrama Zimmermann es también bastante cuestionable, ¿no? Si existió o es falso. En este telegrama, supuestamente los alemanes y los mexicanos habrían estado pues hablando para poder atacar en conjunto a Estados Unidos. Bueno, Alemania por obvias razones, pero los mexicanos, ¿por qué, verdad? Bueno, pues porque hacia, hacia el siglo XIX, Estados Unidos había comenzado su expansión y parte de esa expansión llevó a Estados Unidos a invadir territorios mexicanos. Entonces, México ha perdido, ya entregándole a Estados Unidos territorios muy extensos, chicos. Ya no podríamos decir la extensión de todo lo que este, mm, significó o todo lo que fueron esos grandes territorios, pero obviamente son pues grandes tierras, ¿no? Inmensas tierras que Estados Unidos le quitó a México, ¿ya? Entonces, el telegrama Zimmermann decía que México y Alemania estaban pues conspirando para un ataque contra Estados Unidos. Entonces, eso propició a Estados Unidos introducirse en la guerra. Cuando Estados Unidos integra la guerra, las cosas cambian, ¿no? Ya su presencia cambia el rumbo de la guerra. Este, ya, entonces déjame terminar esta idea Génesis, y ahorita resuelvo la primera pregunta. Ya voy a terminar esta idea de aquí nada más lo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ingresa a la guerra, pero no por su barco, no por el telegrama. Ingresa porque tiene que asegurar sus intereses económicos. Desde antes que la guerra empezara, Inglaterra y Francia habían pedido crédito a Estados Unidos para comprar armamento norteamericano también, ¿no? Y esas deudas fueron desde antes que la guerra empezara y también durante la guerra. Entonces, Inglaterra y Francia estaban altamente endeudadas. Pregunta, si Inglaterra y Francia eran derrotadas, ¿quién le iba a devolver a Estados Unidos todo lo que les había prestado? Dime, ¿quién? Entonces ahí está el problema, pues es ahí donde tú comprendes por qué Estados Unidos quería asegurar el triunfo de sus amigas, Inglaterra y Francia. Estados Unidos ingresa a la guerra, también se da el retiro del Imperio Ruso, ¿no? Rusia se retira con el Tratado Brest-Litovsk, impulsado por Lenin, en el que Rusia se retira de la guerra, pero con compensaciones, ¿no? Como pagar una indemnización y también independizar territorios, que fueron Letonia, Estonia, Lituania y Polonia, ¿ok? Ahí está, 4 territorios.
Ya con el retiro de Rusia y con la presencia de Estados Unidos, ya Alemania fue derrotada en la segunda batalla de Marne dentro de Francia, ¿ya? Entonces, eso es. Déjenme, entonces, acá no tengo las preguntas, solamente tengo las claves. Permítanme, voy a abrir el archivo, ¿ya? Vamos a abrir el archivo. Ok, acá está. A ver, la primera pregunta de esta semana dice, una nueva ideología política del siglo XIX fue el socialismo. Este postulaba que la desigualdad social era el principal problema de la Europa de aquel momento. Asimismo, el socialismo tuvo variantes como el científico y el utópico. En relación al primero, ¿no? Al científico, se puede afirmar que señalaba que el capitalismo surgió en América del Norte. No, no, porque no es la realidad que ellos analizan. La realidad que analizan es la de Europa. Entonces, no, esta no es. Algunos de sus representantes fueron Proudhon y Owen. No, no, tampoco, ok. Entonces, esa tampoco sería no. ¿Listo? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Porque parece que todas se están descartando. Vamos con la 4, a ver qué dice la 4. Vamos a saltearnos la 3 un rato. La 4 dice, consideraba la agricultura como la base del capitalismo. La agricultura, no, no, no. Es la industria, no, no es la agricultura, es la industria. Entonces, tampoco sería la 4. ¿Y qué dice la 3? Postulaba que los proletarios y burguesía eran clases sociales. Ya, esa es la respuesta, ¿no? La burguesía y la clase proletaria eran las clases sociales y pues había una gran desigualdad social, ¿no? Los burgueses dueños de los medios de producción y los proletarios dueños únicamente de su mano de obra, ¿no? Que la vendían en la fábrica al dueño, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí la respuesta, sería la 3, ¿ya? La 3 sería la respuesta. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta más en el grupo, si no vamos a seguir viendo a ver, las preguntas de repente. Hola, hola, díganme si hay otra pregunta o si no continúo con la separata. Ya, entonces voy a continuar con la separata y ya me van avisando. Mm, bueno, estábamos acá, ¿no? Estamos por la Primera Guerra Mundial. Ya, decíamos que cuando ingresa a Estados Unidos, la balanza se inclina a favor de los llamados aliados, ¿no? Que en ese momento eran la Triple Entente. Entonces, Alemania es derrotada finalmente en la Segunda Batalla de Marne. Esta derrota fue la última para Alemania, ya estaba desgastada. Italia, en el primer momento de la guerra, los había traicionado y se había ido al bando, ¿no? De los aliados. Y pues los esfuerzos del Imperio Turco, los esfuerzos de Austria-Hungría no fueron suficientes porque los aliados reforzaron con la presencia de Japón y también de Estados Unidos. Entonces la guerra ya se volvió insostenible y Alemania, al ser derrotada otra vez en Marne, dentro de Francia, Alemania acepta su rendición sin poner condiciones, ¿no? Lo que se conoce como rendición incondicional. En el armisticio de Compiègne, dentro de Francia, el alto mando militar alemán va a firmar la rendición.
Más tarde, ya años después, Adolfo Hitler diría que aquel día en Compiègne, los soldados, ¿no? Estos generales que firmaron la rendición de Alemania, pues eran una vergüenza, ¿no? Que nunca debieron haberlo hecho. Y una cosa más, según ¿no? Según Hitler, estos militares que habían firmado la rendición de Alemania eran de origen judío. Entonces era parte del odio que Hitler tenía hacia ese pueblo, ¿no? Al afirmar que los judíos habían pues traicionado y habían sido los gestores de esa derrota que Alemania había aceptado y que nunca debió aceptar, pues, ¿no? En el pensamiento de Hitler, claro está. Bueno, entonces termina la guerra y al siguiente año se firma el Tratado de Versalles. En Francia también. En este tratado, toda la culpa se le echa a Alemania. Por lo tanto, Alemania tiene que pagar reparaciones, ¿no? ¿Reparaciones a quiénes? A los ganadores. ¿Y quiénes son las ganadoras? Inglaterra y Francia, ¿ok? Ahora bien, tú sabes, pues, como lógica, ¿verdad? Que la historia la escriben los ganadores, ¿ya? La historia nunca lo escriben los perdedores, sino los ganadores. Y en este caso, pues, la triple entente, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, van a escribir una historia que les conviene a ellos. Así fue en la Primera, así fue en la Segunda Guerra Mundial. Es como lo que les decía a los estudiantes en clase presencial. ¿Ya? Y esto no es, o sea, acá no se trata de ver quién mató más, quién mató menos, ¿ya? Pero sí una reflexión. Todos nosotros, por las películas, ¿no? Las producciones gringas, todos sabemos acerca del holocausto judío, ¿verdad? Todo este exterminio, este plan de exterminio hacia la población judía por parte de los nazis, ¿no? Los nazis. Murieron pues varios millones de judíos en experimentos pseudocientíficos y diferentes prácticas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, enterramientos en vida, este, trabajos forzados, etcétera, etcétera, ¿ya? Está bien, ¿no? Está bien, es una situación que no se debe repetir, totalmente condenable, ¿ya? Pero vamos con la interrogante. Así como se habla tanto del holocausto judío, ¿por qué no se habla del holocausto asiático? El holocausto asiático fue impulsado por Japón. Y si nos volvemos numéricos, los japoneses mataron más población asiática que los nazis a judíos. Si los nazis mataron 6 millones de judíos, los japoneses mataron más de 20 millones, no solamente de chinos, sino también malayos, vietnamitas, australianos, chinos, taiwaneses, de distintas partes de Asia. Y la pregunta va aquí, la pregunta del cajón, ¿por qué eso no se publicita? ¿Por qué eso no, pues de eso no se habla? Habían estudiantes de la mañana que me decían, profesora, nunca escuché del holocausto asiático. ¿Por qué será? Pues porque la guerra la escriben los vencedores. Y en este caso Japón no fue una vencedora de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No lo fue, porque inclusive su territorio fue pues castigado, ¿no? Con las bombas atómicas. Pero también acá todos sabemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón recibió ayuda de Estados Unidos para volver digamos que para su recuperación, ¿no? El famoso Plan Dosh. El Plan Dosh fue algo así como el Plan Marshall, pero en este caso, este plan era para capitalizar a Japón, solamente a Japón. Y gracias a eso, Japón en poco tiempo se recuperó y se industrializó, volviéndose una potencia, ¿no? Y a esto le llaman el milagro económico japonés, ¿ya? Pero en realidad aquí fue el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos apoyó a Japón en esto? ¿Ya? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees que Estados Unidos apoyó a Japón capitalizándola? Porque no quería que Japón se sumara al gran número de países asiáticos que estaban convirtiéndose al socialismo. Por eso es que Estados Unidos prefirió, ¿no? Hacer que Japón pues rompa, ¿no? Con esa cadena de estos países asiáticos que estaban pues girando
hacia una economía socialista influenciados por la URSS, ¿no? Por la URSS y por China. Bueno, entonces, chicos, la historia la escriben los ganadores y en este caso, pues Alemania perdió y le echan la culpa de todo. A Alemania le van a poner una indemnización demasiado grande, pues es una cosa exagerada. ¿Cómo le vas a poner una sanción, una deuda que según dicen, hasta hoy lo estaría pagando, ¿no? Es lo que algunas veces se ha dicho en los textos. Demasiado exagerada esa indemnización. Por otro lado, la desmilitarizaste. Vamos a suponer que los alemanes tenían 200.000 efectivos, ya vamos a suponer. Entonces, ahora con el Tratado de Versalles se va a reducir la cantidad de efectivos militares, pues de 200.000 a 20.000, ya nada más, porque obviamente tienen que desmilitarizarla, ¿no? Entonces van a reducirla. Pregunta, si antes eran 200.000 y ahora solo 20.000, los 180.000 soldados que se quedan sin trabajo, ¿a qué se van a dedicar, no? Pues vas a tener un montón de hombres, ex soldados en las calles, en edad bastante joven todavía, ¿no? Los vas a tener ahí desempleados. Parece que no es, parece trivial, pero déjame decirte que eso aumentó las cifras de desempleo en Alemania, porque no solamente tenías una economía mala, malísima por lo que ha dejado, ¿no? La guerra, sino que además la población desempleada sumaba cifras muy altas también por este motivo, ¿no? Por la desmilitarización del territorio. Aparte de eso, le vas a quitar sus colonias y además de quitarle sus colonias, le vas a amputar su territorio. Esos territorios que alguna vez Prusia le quitó a Francia, ¿no? Las famosas Alsacia y Lorena, que Francia lo perdió en la guerra franco-prusiana, ya pues esas provincias, Alemania se las va a regresar a Francia. Entonces, la amputaron, le quitaron colonias, la desmilitarizaron, le pusieron una súper gran indemnización a pagar y así la dejaron a Alemania y con todo eso se explica cuál fue pues el sentimiento revanchista que se generó en los alemanes, en el pueblo alemán, ¿no? Que siempre fueron tan orgullosos de su cultura y de su raza, y ahora verse en esa situación de humillación internacional, ¿no? Ante todos, hizo que en ellos surgiera un sentimiento de revanchismo, ¿no? De venganza. Y solo faltó que llegara un loquito como Hitler que convirtiera todo ese odio en una guerra, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Hitler, canalizar el rencor y la frustración de los alemanes para encaminarlos hacia una nueva guerra mundial, ¿no? Que fue más devastadora que la primera. Y en cuanto a las consecuencias, tenemos pues cuántos millones de habitantes muertos. Ahí está, 20 millones de habitantes, ¿no? Entre soldados y civiles. ¿Qué más tenemos? Desintegración de los imperios. ¿Cuáles son los imperios que se van digamos, eliminar, desintegrar, ¿no? El ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano y el imperio alemán. Ahí falta poner, ¿no? El imperio alemán era el segundo imperio alemán y tras su derrota quedó convertido en una república, lo que la historia llama la República de Weimar. Fueron, ¿cuántos años? A ver, desde 1919 hasta 1933, que llegó Hitler, fueron aproximadamente 13, 14 años en los que Alemania fue una república, ¿ok? Con un presidente, ¿no? Que era Paul Hindenburg. ¿Ya? Ahora, en el caso de Austria-Hungría también se dividió. Por un lado surgió Austria, por otro lado Hungría y por otro lado Checoslovaquia, ¿ya? El Imperio Turco también se desintegró, ¿ya? Y a partir de su desintegración, pues este imperio se convierte en diferentes territorios, ¿no? Pequeños territorios dentro de la parte de Asia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes Palestina, tienes este otro territorio de
lo que era Transjordania, ¿ya? Lo que era Irán, lo que era Siria, todos esos pequeños territorios, ¿ya? Se van a independizar con la desintegración del Imperio Turco Otomano. Ahora, aparecen también nuevos estados: Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, ahí falta Lituania, fueron estados que surgieron de la desintegración del imperio ruso. ¿Y cómo así, verdad? Bueno, pues es la condición que los aliados le dieron a Rusia. No, los aliados no. Este, mm, Alemania, ¿no? Alemania y el Imperio Austrohúngaro le dieron esas condiciones a Rusia para que se retirara de la Primera Guerra Mundial. Y una de esas condiciones fue independizar estos territorios. Y se crea la Sociedad de Naciones, que fue un organismo como el antecedente de la ONU, que se creó para poder garantizar el orden y la paz mundial, ¿ya? El orden y la paz mundial, pero como ya se puede observar, fue bastante insuficiente, ¿no? Insuficiente porque los pueblos, ¿no? Continuaron, pues, con esas tensiones, ¿no? Con esas rivalidades que finalmente desencadenaron a una nueva guerra mundial, ¿no? Entonces la Sociedad de Naciones al final fue un fracaso porque no logró el objetivo, ¿no? Que era preservar el orden y la paz mundial. Entonces, ya está esto, vamos a hacer una pregunta. Dice, pero ¿por qué se dio el holocausto de Japón? Sí, mira, Génesis. Lo que pasa es que Japón también, alguna vez también fue un territorio afeudalado y con emperadores a la cabeza. Pero va a ocurrir que para el siglo XIX Japón empieza su industrialización. Así como en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra se industrializaban, pues Japón también lo va a hacer. Esta etapa de Japón, de su industrialización, es lo que se conoce como la era Meiji, ¿ya? La era Meiji, que fue una etapa del siglo XIX hasta siglo XX, ¿no? O sea, promedio, ¿ya? En el que Japón se industrializó y se occidentalizó, mira, copiando de nosotros desde nuestro calendario, infraestructura, economía, o sea, todos los patrones de Occidente, Japón se los va a copiar y se va a occidentalizar. Pero lo más importante es cómo su economía va a cambiar, ¿no? De ser una economía atrasada, una economía pues así feudal, a ser una economía industrializada, ¿no? También potencia, ¿ya? Ahora, en Japón, previo a la Segunda Guerra Mundial, en Japón se va a desarrollar una ideología que es muy parecida a la ideología nazi. Tú sabes que la ideología nazi es una ideología que tiene varias características, ¿no? Que es autoritaria, antidemocrática, antiliberal, antisemita, ¿no? Racista. Tiene un montón de características, ¿no? Ya, varias de esas características también lo tiene Japón durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Japón, estamos hablando del Bushido, así como en los alemanes era el nazismo, y en el caso de Italia era el fascismo. En el caso de Japón, el Bushido fue la ideología extrema que ellos pues, desarrollaron para justificar su superioridad, ¿no? De las demás razas, ¿ya? Eso fue lo que ellos hicieron. Por eso que al igual que los nazis, los japoneses también realizaron todo ese proceso de depuración, de exterminio, no solamente hacia población china, sino también hacia población que era de distintas partes de Asia, como dijimos, ¿no? De otras partes también, ¿ya? Bueno, entonces, ahí está, nada más para que lo sepas. Bueno, para esto que no, como dije, no es muy publicitado, se podría decir, ¿no? Bueno, no se habla mucho de eso. Ya. Ahora, me preguntan aquí sobre el plan, bueno, eso nunca le he podido leer bien, ¿ya? Schiffling. Alemania quiere invadir a Francia cruzando Bélgica. Bueno, cuando la Primera Guerra Mundial comienza, pues Alemania, para llegar a Francia, Alemania va a usar el territorio de Bélgica.
Eso va a pasar tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Bélgica también va a ser uno de los primeros países en ser invadido y en rendirse, ¿no? Porque es un país pequeño, que no es militarizado, entonces se rinde. Entonces, con este plan Schiffing, la idea de Alemania era pues usar el territorio de Bélgica para pasar a Francia. O sea, Bélgica no es el propósito, ¿no? No es la meta. La meta es Francia, pero también invado Bélgica y luego también pues invado Francia, ¿no? O sea, ambas, pero Bélgica es porque está ahí. Si no estuviera ahí, tampoco sería el objetivo de Alemania. El objetivo de Alemania era Francia porque entre ambas había una rivalidad que venía desde décadas atrás, ¿no? Desde la misma guerra franco-prusiana, desde ahí venía. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos con las preguntas, ¿no? En estos minutitos, chicos, si van a tener una preguntita más, háganlo ahorita, porque luego ya cuando se dan las 5 yo ya cierro, ¿ya? Porque se acaba la grabación y ya dejo y todo eso. Así que si hay una pregunta más, ahorita mismo la van haciendo. Mientras voy viendo qué otra pregunta más tenemos de la separata. Vamos a hacer esta pregunta. Dice, durante la Segunda Revolución Industrial, a raíz de una serie de innovaciones tecnológicas, se produjo un nuevo cambio de la economía y la sociedad. Sobre estas innovaciones señalaremos la verdad, ¿no? El valor de verdad ocurridas en esta Segunda Revolución Industrial. A ver, ¿cuáles son las cosas verdaderas? Se inventó la máquina de hilar y de tejer, falso. Esos son de la Primera Revolución Industrial. Bélgica participó del reparto de África. Em, a ver, se supone que las más beneficiadas fueron Inglaterra, Alemania y Francia, ¿ya? Las demás fueron beneficiadas, pero en menor medida. Vamos a ver acá el mapa para corroborar totalmente eso. ¿Dónde está lo del imperialismo? Creo que era. No, aquí no. Está lo de África. Lo de África, aquí para verlo bien. Ok. Mm, Lo que observamos ahí en color, como medio amarillito claro, es la parte del Congo, ¿no? Que Bélgica va a tener como colonia, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos otra vez a la respuesta, si es que vamos a tener clave o si no vamos a tener clave. Ahora vamos a continuar. ¿Qué más? ¿Inglaterra fue la mayor potencia industrial? No, no lo fue, fue en la primera, ya en la segunda, ya no lo fue. Y predominó la industria siderúrgica, entre otras. Eso sí, ¿no? La siderúrgica empezó en la primera revolución industrial, pero ya para la segunda se consolidó. Y en nuestra vida, ¿no? Desde ese momento, en nuestra vida tiene una gran importancia, ¿ya? Este, mm, Tiene una gran importancia porque con el acero tú ensamblas ¿no? O sea, muchas maquinarias, diferentes industrias. En su momento era para ensamblar los barcos, ¿no? Transatlánticos, las locomotoras, todos estos elementos que fueron innovaciones también de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, aquí nos indica que la clave es la D, porque todas eran falsas, excepto la última, ¿no? Que la siderúrgica sí predominó, ¿ya? Bien, vamos a ver qué dice la siguiente pregunta, pero antes voy a ver en el chat porque de repente hay alguna pregunta escrita. A ver. No, no hay. Ya, entonces vamos a terminar nada más acá con la pregunta. La 3. Diversos procesos ocurridos en Europa durante el siglo XIX, sobre todo a partir de 1830, tuvieron un gran impacto en el mundo por sus implicancias políticas, económicas y sociales. Con relación a estos eventos, se establezca la secuencia cronológica. Bueno, serían las revoluciones liberales, básicamente, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas, a ver, las 4. Reparto de África, una.
Fin de la Segunda República Francesa, ahí van 2. Invasión de México por parte del Imperio Francés, 3. Inicio de la Segunda Revolución Industrial. Bueno, la invasión de México es la menos conocida. Las otras 3 sí tienen una fecha bastante, ¿no? El fin de la Segunda República es 1852. Inicio de la Segunda Revolución Industrial, más o menos 1870. Reparto de África, eso fue en 1800, ¿cuánto? 84, o sea, eso fue casi al último, ¿no? Eso ya es lo último, ya es como que la parte final para coronar el imperialismo, ¿ya? Y la invasión de México, a ver qué fecha nos dan acá, la invasión de México, 1861. Entonces me parece que la más temprana es el final de la Segunda República Francesa, ¿no? Esa es la primera. Luego, este, lo de México, luego lo de la Revolución Industrial, que es en los 70, y al final el reparto de África, que es en el 84, ¿ya? Entonces era solamente para saber los datos, ¿ya? Y la 4 es una pregunta acerca del imperialismo, ¿no? Nos dice que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, motivado por diversos factores. Entre estas son las necesidades de controlar recursos estratégicos en otros continentes, claro, lo que a su vez era motivado por el desarrollo industrial de las revoluciones económicas previas. Sin embargo, junto a este factor también hubo otros como prestigio internacional, buscaban, sí, exaltación comunista, no, la irradiación de los valores democráticos, no, el papel de redención de Occidente, no, la visión globalizada que predominaba, este, visión globalizada, no, entonces sería la A, la chica, ahí está, ¿ves? Ya está ahí la A. Y la 5 es la C de casa, ¿ya? La C de casa es la 5. Bueno, ya está, entonces vamos a dejar de compartir y bueno, ya está, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Viernes a esta misma hora. Si gusta, están invitados. Ya está, listo, bye bye, gracias, nos vemos. Chao. Bye bye, chicos, gracias.